Hola, bienvenidos a la sesión 3 de Economía Colombiana. Hoy hablaremos de crecimiento económico. Los objetivos de esta sesión son entender cómo se obtiene el producto y comprender los determinantes de crecimiento económico. Primero, pues habría que hacer unas reflexiones preliminares y la primera reflexión es que sin crecimiento es imposible reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. En términos económicos, es necesario que la economía funcione en crecimiento para poder con esa producción reducir o mitigar la pobreza y lograr mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. En ese mismo contexto vamos a revisar entonces cómo ha ido creciendo y si ha ido creciendo el PIB per cápita en la historia de Colombia comparado con diferentes regiones del mundo. Esto está en dólares internacionales constantes a precios ajustados del poder adquisitivo de 2011. Tenemos cifras desde 1870 y hasta 2016 y como ustedes pueden ver, sí ha habido un crecimiento relativo de la economía del país. Colombia tiene esta línea verde clara, punteada, perdón, en la gráfica. Ustedes pueden ver entonces que si bien hemos venido creciendo, ¿cierto? Por encima de Asia Oriental y de África, pues todavía hay muchas regiones del mundo que vienen creciendo mucho más rápido que nosotros y que tal vez han probado un poco el tema este de salir de la pobreza parcialmente al menos en los últimos años, en el último siglo incluso. Vean entonces cómo el crecimiento de Europa y estos retoños de Occidente, pero también el crecimiento de Asia Occidental, el crecimiento de Europa Oriental y de América Latina. Incluso Colombia está por debajo del promedio de crecimiento de América Latina si lo comparamos con nuestros vecinos. Entonces, vemos también cómo eso ha incidido de alguna u otra forma en la manera de salir de la pobreza del país en los últimos años. Faltan de alguna u otra forma condiciones aún para que podamos crecer a un ritmo que permita salir de una manera más acelerada de las condiciones en las que gran parte de la población del país se encuentran actualmente. Sin embargo, no hay que demeritar que el país sí ha crecido en los últimos años. Bien, y entonces ahora pues preguntémonos un poco de cómo es que se produce lo que se produce en el país, ¿no? Y para eso pues hay que recordar que los factores de producción son fundamentales y son condición necesaria para poder que se produzca en cualquier territorio. ¿Cuáles son esos factores de producción? Evidentemente la mano de obra, el capital humano, el capital físico, los recursos naturales, pero además la forma en que se mezclan esos factores que se denomina tecnología, determina también cómo es que se produce y al final del día eh, el nivel de crecimiento del territorio. En ese sentido, yéndonos ya a los temas de capital humano, pues tenemos el promedio de años de escolaridad de la población mayor de 15 años. Y aquí tenemos entonces como en Colombia este capital humano que capta el conjunto de calificaciones y conocimientos adquiridos por los trabajadores que aumentan su productividad en comparación con el trabajador sin ninguna clase de preparación, pues ha ido cambiando a través de los años. En Colombia, cada año adicional de educación superior representa incrementos de hasta el 18% en los ingresos de los individuos. Así que esta inversión, por ejemplo, que ustedes están haciendo en la universidad, supone en promedio hasta un 18% en sus ingresos en el transcurso de su vida. Pero veamos entonces y tratemos de entender un poco más este gráfico del promedio de años de escolaridad de la población mayor de 15 años en Colombia entre 1970 y 2017. Y veamos entonces que una persona mayor de 15 años en Colombia en 1970 tenía el 3.9 años de escolaridad, el mismo que el promedio de países de Asia del Este y Pacífico y más que los países de ingreso medio-bajo, pero menos que el promedio de América Latina y que el promedio de los países desarrollados de la OCDE. Veamos cómo ha ido cambiando esto, analizándolo año tras año.
Colombia tuvo un incremento de esos años de escolaridad promedio para mayores de 15 años en el 1980, cuando llegó a 5 años de escolaridad, estando por encima del promedio de los países de ingreso medio-bajo y de los países de Asia del Este y Pacífico. Sin embargo, siempre ha estado en términos generales por debajo de América Latina y de los países desarrollados de la OCDE. En el 90 Colombia siguió mejorando, en realidad Colombia ha venido mejorando paulatinamente entre el 70 y el 2017, sin embargo siempre estuvo en el 90 también, en el 2000 también, en el 2010 también, por encima de los países de ingreso medio-bajo y de los países de Asia del Este y Pacífico, sin llegar a los niveles de escolaridad, por ejemplo, de países del promedio de América Latina o de la OCDE. Si vemos, en el año 2017 pasa algo, y es que por primera vez en todo el estudio, Colombia, a pesar de que aumenta sus años de escolaridad de 7.8 entre 2010 a 8.5 en el año 2017, pues permanece, como venía históricamente por debajo del promedio de América Latina y de la OCDE, y superando a los países de ingreso medio bajo, pero en este punto, en el 2017, los países de Asia del Este y Pacífico digamos, superan a Colombia en el promedio de años de escolaridad para población mayor de 15 años, y esto pues hace que nosotros solamente superemos a los países de ingreso medio bajo. Es decir, en este momento Colombia, con las cifras más recientes de promedio de años de escolaridad para mayores de 15 años, que es la de 2017, tiene un promedio de años de escolaridad de alrededor de 8.5, 9 años de escolaridad, y solamente supera a los países de ingreso medio bajo. Todo el resto de países del mundo, de las otras regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, pues superan a Colombia en promedio de años de escolaridad, y como veíamos, es muy importante el conocimiento adquirido por los individuos para cuando van a dedicarse a su trabajo, porque eso genera niveles de productividad. Ya vamos a tratar de definir productividad, pero en términos castizos, la productividad sería que, comparando dos personas de dos territorios diferentes, pues veamos quién requiere, por sus capacidades o por la tecnología que usa o por diferentes condiciones, menos tiempo para realizar una actividad que otra persona. Y eso hace que una población agregada pueda producir mayor cantidad de bienes y servicios, porque si me demoro menos tiempo haciendo algo, pues puedo producir más. Entonces, básicamente ese es el concepto de productividad, y por eso es tan importante para la productividad las calificaciones y los conocimientos adquiridos por los trabajadores, que pueden medirse de alguna u otra forma en el promedio de años de escolaridad que tienen los individuos. Otro factor de producción muy importante en los países es el capital físico. Y este capital físico incluye el acervo de máquinas, de equipos de edificaciones, condiciones de competitividad como carreteras o generadores de energía como hidroeléctricas, que constituyen pues el capital físico de una economía. Y esto también es conocido como el stock de capital, que se deprecia con su uso. Y como podemos ver, pues acá tenemos este gráfico de crecimiento anual del acervo de capital y su relación entre el acervo de capital y el producto entre 1970 y 2015, y vemos que más o menos el stock de capital ha ido creciendo de acuerdo a esta línea negra que tenemos acá, que representa el stock de capital en relación con el Producto Interno Bruto. Ha ido creciendo más o menos al mismo ritmo que el Producto Interno Bruto, y ha ido pues variando de acuerdo a las barras verdes que vemos ahí de crecimiento anual. Es decir, más o menos el crecimiento anual de la economía, se puede ver acá, ¿cierto? Ha ido creciendo de una manera muy parecida a el stock de capital. Y eso pues permite contar con este capital físico en la economía de manera constante para poder producir más. Esos son los inventarios que tiene el país en términos de producción de bienes y servicios. Bien, otra parte del capital físico, o también llamado en cuentas nacionales la formación bruta de capital fijo, pues es la inversión, ¿cierto? Que básicamente hace parte también, parte de la inversión es lo que se destina a construir infraestructura, como por ejemplo vías,
redes de comunicaciones, puertos, acueductos, o todo este tipo de condiciones que conforman un tipo especial de capital físico, que como ya les decía, se denomina infraestructura. Las carreteras son el principal tipo de infraestructura de transporte de un territorio y por eso es tan importante que nos midamos, por ejemplo, con índices como el índice de infraestructura de carreteras y como la infraestructura vial en términos de kilómetros de carretera por cada 1.000 habitantes. Y si comparamos estos dos índices para ver cómo está el país en términos de infraestructura y cómo la infraestructura como una condición necesaria me puede permitir mejorar en los temas de competitividad y de crecimiento, que es lo que estamos viendo en la sesión de hoy, pues revisemos entonces el índice de infraestructura de carreteras 2018 del país comparado con otras regiones como América Latina, los países de ingreso medio bajo, hacia el este y la OCDE. Bien, entonces ahí tenemos la conectividad de carreteras que califica en un índice de los países del 1 a 100 y la calidad de las carreteras que califica a los países en un índice del 1 a 7 en los diferentes pues, territorios del mundo. Ahí tenemos que Colombia tiene la calificación más baja de las regiones con las que la estamos comparando. Colombia de 1 a 100 en conectividad de carreteras tiene una calificación de 47.9. Eso es por debajo de la mitad y muy, muy por debajo, por ejemplo, de los países de la OCDE y por debajo de todas las regiones, como les decía, de América Latina, de los países con ingreso medio y bajo y de Asia del Este, que todos superan el 50 de calificación y Colombia está con 47.9 de 1 a 100. Y en calidad de carreteras, pues tenemos una calidad de 1 a 7 de 3.3, también por debajo de todas las regiones con las que la comparamos, como son América Latina con un puntaje de 3.6 sobre 7, los países de ingreso medio bajo con un puntaje de 3.4 sobre 7 y los países de Asia, del Este y Pacífico con un puntaje de 4.2 sobre 7, así como los de la OCDE con un puntaje de 5 sobre 7. Si vemos entonces la infraestructura vial en América Latina por medida en kilómetros de carretera por cada 1.000 habitantes, es decir, cuántos kilómetros de carretera están construidos por cada 1.000 habitantes por país, pues revisemos entonces total de carreteras y además el total de carreteras pavimentadas, ¿no? Porque puede ser que haya carreteras que estén abiertas, pero que no estén pavimentadas. Y en ese sentido, comparando Colombia con el resto de países de América Latina, podemos ver el rezago de nuestro país con cifras de 2018. Tenemos junto con Chile, Ecuador y México, pues algunos de los peores porcentajes, por decirlo de alguna manera, de las peores relaciones de kilómetros de carretera por cada 1.000 habitantes. Tenemos entonces a Colombia, el país que tiene, digamos, alguna mejor infraestructura en carreteras es Uruguay y en carreteras pavimentadas Argentina. Brasil y Paraguay también tienen carreteras y pues eh, están un poco rezagadas con el tema de la pavimentación, pero tienen, digamos, de alguna u otra forma conectividad abierta en su país para poder conectarse de manera de transporte terrestre a los productores y a la sociedad en general. Entonces, también es muy importante revisar por qué Colombia no crece al ritmo que quisiéramos que creciera, ¿no? Entonces vimos este tema de la escolaridad que hay que mejorar y vimos ahora el tema de la conectividad vial en términos de kilómetros pavimentados por cada 1.000 habitantes, que también es muy importante analizar. Todo esto pues tiene que mejorarse para que el país crezca de una manera más rápida y de una manera que permita generar condiciones de bienestar para que se puedan mitigar los niveles de pobreza, que finalmente es la consigna con la que empezamos esta sesión y lo que busca el crecimiento, ¿no? Generar bienestar en la sociedad. Ahora, vimos también que no solamente son los factores de producción, sino también la forma en la que combinamos esos factores de producción, la que determina qué es y cómo se produce en la economía. Entonces, la disponibilidad de capital físico, privado y público, de trabajo y capital humano, pues es decisiva a la hora de determinar las posibilidades de producción de la economía,
Pero ya veíamos la tecnología, es decir, la forma específica como se combinan y se mezclan estos factores productivos es igual o más importante. La tecnología es la forma como se combinan y se mezclan los factores. Las posibilidades de crecimiento no están limitadas por la disponibilidad de los factores productivos solamente, sino también de cómo utilizamos esos factores para producir bienes y servicios de valor agregado que generen crecimiento económico. Y sin capital humano, pues es difícil producir ideas e innovar. Entonces vamos a ver que una constante va a ser la necesidad de que nuestro capital humano cada vez esté con mejores capacidades y cualificaciones para poder generar innovación en la forma en la que combinamos los factores de producción buscando el crecimiento. Y finalmente, el nuevo paradigma de crecimiento económico argumenta que más que el capital físico y que el capital humano, las diferencias en los niveles de productividad, que ya les decía yo que es justamente las diferencias entre cómo un país, qué tanto se demora un país en producir un bien y servicio frente a otro, y esa comparación hace que midamos la productividad. Si un país se demora menos que otro en producir un bien o servicio, quiere decir que es más productivo que el otro, ¿cierto? Entonces, esas diferencias en los niveles de productividad son las que explican finalmente las grandes disparidades en los niveles de vida entre países. Es decir, la velocidad con la que producimos, gracias a la cualificación y a la combinación de los factores de producción de cada territorio, es la que determina finalmente la diferencia o qué tan diferente crece un país frente a otro. Veamos ahora el producto por trabajador, que justamente nos permite comparar este tema de la productividad. Y veamos una comparación, por ejemplo, que ustedes van a ver en la gráfica, porque aquí tenemos que esta línea negra es Estados Unidos. Esta es la productividad por hora de trabajo y medida en el PIB en dólares internacionales constantes entre 1950 y 2014. Y vemos acá que Estados Unidos, que es esta línea negra que está arriba, pues siempre ha estado o siempre ha superado históricamente el resto de países del mundo en temas de productividad por hora de trabajo. Sin embargo, se ha venido acercando otros países como por ejemplo Alemania o Francia a esos niveles de productividad de Estados Unidos en los últimos años. Y Reino Unido, también Japón ha venido acercándose a esos niveles, países asiáticos también como Corea del Sur vienen acercándose a esos niveles y pues Colombia está por acá solamente superando a Perú y a la productividad de la India, ¿no? Que en realidad no es todavía muy productivo, sin embargo, por la cantidad de población que tiene este país, este subcontinente, pues genera niveles de producción bastante grandes, solamente para el consumo interno, por ejemplo, de más de 1.000 millones de personas que tienen en el país. Entonces, pero fíjense ustedes que Colombia también sufre de este problema que ha sido poder incrementar su productividad. Incluso veamos que los niveles de hoy no están muy por encima de los niveles de por allá los años 70 que tenía el país y si vemos, pues eso afecta evidentemente nuestras posibilidades de crecimiento. Hacemos entonces en esos términos una comparación entre Estados Unidos, que es el país que tiene mayor nivel tecnológico en el mundo, y Colombia, pues esto indica que el estadounidense promedio produce 4.5 veces más de lo que produce un colombiano. Entonces, si se demora 4 veces menos un estadounidense en producir algo, un bien o servicio, a lo que se demora un colombiano, pues esto va a jugar un papel muy importante en la forma como crece y la velocidad en la que crecen los países y cómo generan luego condiciones de bienestar para su gente. Es decir, un norteamericano produce en tan solo un poco más de 2 meses y medio lo que un colombiano puede producir en todo un año. Esto en términos de productividad por hora de trabajo. ¿Listo? Todas estas reflexiones al final no tienen que llevarnos a un escenario de pesimismo, sino que al contrario deben empezar a cuestionarnos hacia dónde debe ir el país en términos de condiciones para poder generar crecimiento y que ese crecimiento permita a su vez también mitigar otros temas sociales que nos gustaría mitigar, como la pobreza y otras variables que el país, la inequidad, por ejemplo, que tiene el país. ¿Listo?
Y otro tema con este tema de la productividad es que los inventores no son genios solitarios y que las nuevas ideas surgen cuando hay instituciones que promueven esas nuevas ideas y ahí juega un papel muy importante el Estado. Si bien el sector privado es clave en la generación de producción nacional, el Producto Interno Bruto, en los bienes y servicios que una economía produce, en su cantidad de producción, en la generación de empleo, de inversión, de diferentes condiciones, es fundamental el sector privado, pues también es muy importante la presencia del Estado generando condiciones para que haya, por ejemplo, mano de obra cualificada, para que haya un capital humano que tenga escolaridad, un capital humano que tenga buenas condiciones para poder seguir aprendiendo y para que nuestras nuevas generaciones puedan mejorar también esas condiciones cada vez más, pero también ya lo veíamos, conectividad vial, la infraestructura es clave también en el país y las condiciones para que pueda llegar al país nueva tecnología, por ejemplo, condiciones en el comercio exterior, también son muy importantes para que al final del día nuestros empresarios, que son un motor importante de la economía, pues puedan hacer que ésta crezca de una manera más rápida para poder generar condiciones de bienestar para la gente. Bien, ahora en estos temas de producción por trabajador también es muy importante algo y es qué tanto invierte un país en investigación y desarrollo. Esto que decíamos que los inventores no son genios solitarios y que las nuevas ideas surgen cuando hay instituciones que las promueven, también es muy importante revisarlo en términos de cuánto invierte el país en investigación y desarrollo como porcentaje de la financiación privada y del Producto Interno Bruto. Y si vemos cuánto invierte el país, eh, pues busquemos a Colombia en medio de este mar de países, esta nube de puntos de países. Y acá está en el eje vertical la investigación y desarrollo financiada por el sector privado como porcentaje del total. Y aquí está qué tanto invierte no solamente el sector privado, sino también el sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, acá está inversión en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto y acá está solamente la inversión del sector privado como porcentaje del total de la inversión. Y si vemos, Colombia está por acá. Es decir, en esos términos es en proporción, en términos relativos, es mucho más lo que invierte el sector privado en investigación y desarrollo que lo que invierte el Estado en investigación y desarrollo. Países como los que veíamos, si nos volvemos acá, si vemos los países más productivos en términos de productividad por hora de trabajo, pues son, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, ¿cierto? Y Japón, entre otros, Francia también, por ejemplo, lo veíamos ahí, Reino Unido. Entonces ahora veamos si de alguna u otra forma hay coincidencia con los países que invierten desde lo público y lo privado en investigación y desarrollo. Y aquí evidentemente está Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Corea, que son países que, como ustedes ven acá en los puntos, tienen inversión tanto del sector privado como del sector público en investigación y desarrollo para generar nuevos productos y nuevas tecnologías que permitan producir mejor, incrementar los niveles de productividad de sus territorios. Bien, ahora, otro tema también importante para poder medir la productividad por trabajador son el porcentaje de empresas innovadoras, ¿cierto? Y una empresa se considera innovadora si introduce nuevos productos en el mercado en los últimos años. Y entonces acá están pequeñas y medianas empresas, que son las barras grises, y grandes empresas. Y qué tantos productos nuevos introducen cada 2 años. Entonces acá está que las empresas más innovadoras generalmente son las alemanas, pero también son las empresas del norte de Europa, como por ejemplo en Noruega, en Eslovenia, en Italia. Las empresas coreanas también son bastante innovadoras. Y si nos ponemos a ver todos los primeros países, excepto Brasil, ¿cierto? Son países europeos o asiáticos, porque acá se incluye, por ejemplo, Corea. ¿Listo?
Y en cambio Colombia aparece al lado de Chile como uno de los países en los que, digamos, el porcentaje de empresas innovadoras no es tan alto comparado con estos países europeos o incluso en América Latina con Brasil. Esto quiere decir que puede ser que inventemos cosas, puede ser que generemos, que creemos nuevas soluciones, nuevos productos y servicios, pero mientras esos productos no lleguen al mercado y no sean adoptados por el mercado, pues finalmente eso no se considera innovación, se considera creatividad. Puede ser que generemos muchas ideas, puede ser que generemos muchas soluciones, puede ser que generemos muchos productos y servicios, pero si esos productos al final del día la gente no los compra y no se convierten en una solución que adopte la población, pues al final del día eso no es considerado una innovación y no va a servir para este tipo de indicadores que mejoran cómo desde afuera se percibe la productividad del país y la innovación. Bien, ahora veamos cómo se mide el crecimiento. ¿Listo? Y entonces ya en las diapositivas anteriores les estaba contando que el crecimiento pues tiene evidentemente que ver con la producción y que para producir necesitamos los factores de producción. Y entonces, como sabemos que para producir es necesario combinar factores de producción, lo cual por definición implica que para aumentar la producción es preciso tener más factores y mejorar la tecnología. Esto expresado en términos simples es que el producto aumenta cuando hay más máquinas, cuando hay mejor infraestructura para producir, cuando hay más y mejor mano de obra y esta está más calificada, es decir, cuando tiene más años de escolaridad y cuando se aumenta la eficiencia de los procesos productivos en términos de tecnología. ¿Listo? En este sentido vamos a ver cuánto ha contribuido cada uno de estos componentes de crecimiento en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años, desde 1957 y hasta 2016 en el país. Y si vemos el promedio de Colombia del crecimiento del PIB entre 1957 y 1966 ha sido del 4.4%, entre 1967 y 1976 del 5.5%, y entre 1977 y 1986 del 4%, luego se mantuvo ahí, en el 97 y 2006, entre el 97 y 2006 disminuyó el promedio de crecimiento al 2.7% y luego entre 2007 y 2016 volvió a subir ese promedio de crecimiento al 4%. Ahora veamos qué compone cada uno de estos niveles de crecimiento, cuál ha sido el factor de producción o el factor de crecimiento, mejor, que más ha contribuido a estos niveles de variación de la producción en cada uno de estos intervalos de tiempo. Entonces veamos, por ejemplo, que el capital ha sido un gestor importante de ese crecimiento económico. Por ejemplo, en el 57, entre el 57 y el 66, el capital pues contribuyó con 1.4 del 4.4 de crecimiento y de ahí en adelante incluso creció el capital, llegando incluso al 2.9% entre 2007 y 2016. Eso quiere decir que la inversión en maquinaria, en equipo, en infraestructura, pues en realidad sí ha mejorado en el país. Si vemos que es un componente que contribuye de manera importante a este crecimiento del Producto Interno Bruto, pues evidentemente hay que reconocer que la maquinaria, el acervo digamos, tecnológico, eh, para poder producir, sí ha venido creciendo en el país en los últimos años. Luego, en realidad en las últimas décadas, casi desde la mitad del siglo pasado. Luego, si vemos la calidad del trabajo, que tiene que ver evidentemente con los conocimientos adquiridos por la gente, con los niveles de escolaridad que tiene el país, pues también es una condición que ha venido mejorando paulatinamente hasta el 2006. Entre el 2007 y 2016 esa condición mejoró incluso por debajo, digo, en su contribución al crecimiento. Estuvo por debajo de la primera década, entre el 57 y el 66. ¿Listo? O, digamos tú, un nivel muy parecido. Pero en términos generales, esta calidad de conocimiento que tiene que ver con la escolaridad de los trabajadores, con las cualificaciones que adquieren, con los conocimientos para el trabajo, pues ha venido en términos generales
mejorando. Lo mismo la cantidad de trabajadores. La cantidad de trabajadores acá ha venido, digamos, de alguna u otra forma también manteniendo algo importante, y es que el país, si vemos la pirámide poblacional de Colombia, es un país que era mucho más joven en el 57, que ahora tal vez es un poquito más viejo en términos demográficos, digamos, de pirámide poblacional, pero tiene más personas en edad de trabajar, es decir, tiene mayor fuerza de trabajo. Y otra de las condiciones para poder medir la productividad es la fuerza de trabajo, ¿cierto? Si yo tengo fuerza de trabajo, como veíamos en los factores de producción, cierto capital físico, que es inversión en infraestructura, eh, capital humano, que es calidad y cantidad de trabajadores, pues vemos que Colombia no solamente en términos generales ha mantenido la calidad de los trabajadores, sino también que ha mantenido la cantidad de los mismos. ¿Listo? En términos de contribución al crecimiento. Y en algo que no hemos mejorado y más bien hemos venido descendiendo, y esto ha mitigado o ha jalonado, pero hacia atrás, el progreso que hemos tenido en, por ejemplo, la inversión de capital, que hemos crecido muy bien, es la productividad. A pesar de que tenemos cada día mayor inversión y no al ritmo que quisiéramos, pero sí algo de mejor infraestructura, eh, algo de mejor conocimiento en el trabajo y un poquito más de población en edad de trabajar, población económicamente activa, pues lo que ha venido jalando hacia atrás el crecimiento ha sido la productividad. Es decir, hemos empeorado en el tiempo en el que nos demoramos produciendo. ¿Sí? Tenemos más trabajadores, tenemos trabajadores más calificados, o por lo menos que mantienen la cualificación de las últimas décadas, tenemos mayor inversión, pero cada vez nos demoramos más en producir la misma cantidad de bienes y servicios. Y eso, que es el nivel de productividad, pues hace que se retrase el crecimiento. Pudimos haber crecido más rápido entre el 87 y 96 si hubiéramos tenido mayores niveles de productividad. Pudiéramos haber crecido más entre el 97 y 2006 si hubiéramos tenido mayores niveles de productividad, y hubiéramos podido crecer más entre el 2007 y el 2016 si hubiéramos tenido mayores niveles de productividad. Y esto entonces, pues tiene que cuestionarnos alrededor de por qué es que estamos cada día produciendo menor cantidad de bienes y servicios con, eh, con la misma cantidad de trabajadores y igual de cualificados en términos relativos, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta que si bien se ha venido creciendo en algún punto en términos de capital, en inversión y en infraestructura, y se ha mantenido la calidad de los trabajadores, incluso mejorando un poco también la cantidad de los mismos en el país, pues porque cada vez somos menos productivos. Listo, producimos menos en la misma cantidad de tiempo. Y bueno, esa productividad nos permite hacer algo. ¿Listo? Es decir, el crecimiento de la fuerza de trabajo y el crecimiento de esos factores de producción justamente nos permiten medir un potencial de crecimiento, hasta dónde podemos crecer, ¿cierto? Y es que si yo conozco el nivel de productividad de mi gente y conozco la cantidad de gente que tengo, pues es una cuenta muy simple poder decir, con estas condiciones yo podría llegar a crecer tanto. ¿Listo? Y ese podría llegar a crecer tanto es lo que se conoce como el PIB potencial, que como les decía, está en función, por un lado, de la productividad, que ya la vimos, y de la fuerza de trabajo. Si yo tengo una cantidad de fuerza de trabajo que me produce en este tiempo esta cantidad de bienes y servicios, yo puedo decir que si empleo esos factores de producción en su capacidad máxima, pues tendría el potencial máximo de crecimiento en la economía. Y el producto potencial entonces se define como el nivel de producción que puede alcanzar una economía a partir de una utilización plena de sus factores de producción, que no genere presiones inflacionarias y un crecimiento de la productividad en línea con su tendencia histórica. Incrementos en el producto potencial están asociados a incrementos en factores productivos como inversión, cierto capital de trabajo,
y en la productividad total de los factores. Ya lo veíamos entonces. Entonces, esa suma del crecimiento de la productividad más el crecimiento de la fuerza de trabajo finalmente es el PIB potencial, y yo puedo entonces valorar qué tanto hemos crecido por encima o por debajo de ese PIB potencial en los últimos años, en este caso entre 1987 y 2018, y vemos que más o menos hemos estado alrededor de ese crecimiento potencial. Más o menos hemos utilizado en la mayor cantidad del tiempo los factores de producción eh, para poder, y eso se ha visto, digamos, reflejado en el crecimiento económico de la economía. Ha habido momentos, y ya hemos hablado, como de esta crisis de finales de los años 90, que es la crisis hipotecaria del país, pues cómo es que eso afectó justamente el crecimiento del PIB, a pesar de que teníamos un potencial de crecimiento positivo alrededor del 2%, terminamos decreciendo el 4% finalmente en el marco de esa crisis económica a finales de los 90. Y acá tenemos también ya afectados por la crisis internacional financiera del cierre de la primera década de los 2000, también un crecimiento negativo, lo mismo en el año 2017-2018 frente al potencial. Entonces, estos picos negativos generalmente son picos asociados con un incremento del desempleo en el país, y evidentemente eso afectando las condiciones de bienestar de la gente del territorio. Y los picos por encima del potencial son picos de crecimiento generalmente asociados a niveles de inflación importantes y pérdida de poder adquisitivo importante en esas épocas en el país. Listo, es básicamente el análisis de esta gráfica que, bueno, dice que hemos estado por ahí alrededor del crecimiento potencial, a pesar de lo que hemos venido viendo, de que podríamos tener mejores niveles de productividad con un crecimiento bastante moderado en temas de infraestructura, en términos de transporte, por ejemplo, como lo vimos en diapositivas anteriores. Y bueno, pues tenemos entonces también que hablar de la diferencia de ingreso entre países, y si hay una convergencia o una divergencia en esta diferencia de ingresos. Finalmente, el crecimiento económico, además de ser un análisis frente a nosotros mismos de cómo ha ido variando esos niveles de producción de bienes y servicios, que se vuelven un indicador también luego per cápita para medir de una u otra forma los niveles de ingresos de la población en el mundo, pues termina también permitiendo comparaciones entre países. Y acá llegamos justamente a la convergencia y a la divergencia. Y aquí la pregunta que nos permite saber si ha habido convergencia o no en términos de diferencia de ingreso entre países es la siguiente pregunta, y es: ¿el producto por habitante de los países pobres tiende en el largo plazo a converger con el de los países ricos? Es decir, los países ricos crecen en su ingreso a la misma velocidad o a más velocidad que los países pobres en el largo plazo, y eso permite que de alguna u otra manera lleguen en algún momento a tener niveles de ingreso parecidos a los de los países ricos. Pues bueno, los resultados empíricos muestran que la dispersión entre los diferentes países del mundo es 20% mayor a la que existía en la década de los años 70. Es decir, desde 1960 América Latina ha crecido menos que el resto del mundo, y eso hace que tengamos niveles de ingreso mucho más bajos que países desarrollados. Acá tenemos entonces este gráfico que nos muestra la convergencia o no entre países entre el 60 y el 2016. Tenemos en el eje vertical el crecimiento promedio del PIB real per cápita, y en el eje horizontal el PIB real per cápita en 1960. Entonces, lo que quiere decir esto es que en teoría, y es lo que vemos, un poco de lo que muestra la extensión de puntos en el gráfico, es que los países con menos ingresos han tenido un crecimiento promedio mayor o una volatilidad mayor que los países de ingresos altos. Si fíjense ustedes que este país, por ejemplo, de ingresos altos, ha crecido en promedio entre el 60 y el 2016 alrededor del 1%, ¿cierto? Sin embargo, pues ya tenía un nivel de ingresos alto
en 1960. En 1960 ya para esa población el nivel de ingreso promedio era de $20.000. ¿Listo? Frente al resto o a la mayoría de países que tenían un nivel de ingreso por debajo de los $5.000, ya este país en el año 60, es decir, antes de que muchos de nuestros padres incluso nacieran, pues tenía un nivel de ingreso bastante alto. Sin embargo, ha crecido muy poco en las últimas 5 o 6 décadas, entre el 60 y el 2016. Mientras, por ejemplo, este país, que si bien tenía un nivel de ingreso en el año 1960 de menos de $5.000, pues evidentemente ha tenido niveles de crecimiento promedio anual del 7%. Podría ser, por ejemplo, el caso de China, que ha venido creciendo de una manera impresionante en las últimas décadas y que justamente la desaceleración de este país en los últimos años le ha costado también una desaceleración al mundo, porque hay que saber que más del 20% de la población mundial pues habita en China. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa que suceda ahí en esa región, y si sumamos China, India, pues casi que más del 30-40% de la población vive en estos dos países del mundo. Bien, pero estos niveles de crecimiento sí demuestran para algunos países que puede funcionar esta teoría de la convergencia, es decir, que para este país, por ejemplo, es cierto que este nivel de ingreso menor está asociado a que va creciendo de manera más rápida, mientras que estos países con ingresos, con niveles de ingreso más altos, pues han venido creciendo de una manera más lenta, lo que debería en teoría permitir que en algún momento el nivel de ingreso de este país se acerque en el largo plazo al nivel de ingreso de este país. Pero fíjense ustedes que no ha sido el caso de todos, porque aquí también tenemos, evidentemente, puntos por debajo del promedio, incluso por debajo del cero. Es decir, ha habido países que han tenido un decrecimiento promedio a pesar de que su nivel de ingreso es bajo. Entonces, no siempre se cumple, digamos, ese tema en teoría, la convergencia de que los países pobres tienden en el largo plazo a converger en ingresos en los países ricos. Digamos que no es como tan claro ver esa convergencia en el mundo. Como decíamos, al contrario, para el caso, por ejemplo, de América Latina, ha habido un crecimiento menor que el resto del mundo, y en general el mundo, ¿cierto? Pues ha tenido una dispersión mayor. Hay cada vez antes más brechas entre los países ricos y los países pobres. Pero Colombia, particularmente Colombia, es un caso que podamos decir de convergencia. Y bueno, pues nuestro desempeño ha sido superior al de América Latina en términos de convergencia, ojo. Sin embargo, el desempeño de la región no ha sido el mejor. Ya veíamos que América Latina desde el 60 ha crecido menos que el resto del mundo. Y en ese sentido, pues ahí sí Colombia tiene un mejor PIB per cápita en relación con el PIB de otras regiones del mundo, ¿cierto? Entonces, Colombia está un poquito más arriba que el promedio que ha mostrado América Latina. Sin embargo, fíjense ustedes que los países de ingreso medio bajo vienen creciendo a un ritmo bastante interesante en los últimos años. Y evidentemente, lo que decíamos ahora, los países de ingresos altos, como la OCDE, si bien no crecen mucho en términos del PIB per cápita, pues se mantienen, y ellos ya venían con un nivel de ingreso bastante alto desde años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué determina el crecimiento económico finalmente? ¿Y por qué unos países crecen y se enriquecen mientras que otros países se quedan rezagados? Pues bien, no es fácil de explicar, pero vamos a tratar de buscar unos determinantes próximos e inmediatos y unos determinantes un poco más en el mediano y en el largo plazo. En primer sentido, a mayor inversión en capital físico y humano, mayor crecimiento. Veíamos entonces que finalmente el crecimiento está relacionado directamente con los niveles de producción que tiene un país, es decir, con qué tantos bienes y servicios produce un país. Así nos miden, así nos comparan internacionalmente, y en ese sentido, para poder producir bienes y servicios necesitamos factores de producción, entre los que se encuentran, por ejemplo, el capital físico y el capital humano. Sí, si tenemos mejor condición de infraestructura, de maquinaria y de equipos, pero además si tenemos una población
mayor en términos de población en edad de trabajar y de población económicamente activa, pero además una población bien cualificada, con buenos niveles de escolaridad, pues con conocimientos para el trabajo, tendremos mejores oportunidades de crecimiento. Luego, es muy importante también el desarrollo y la penetración del sistema financiero, que la población tenga acceso a recursos para poder dotarse en términos micro de factores de producción en sus unidades productivas, en sus emprendimientos, y que también no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado se empiece a impulsar ese crecimiento. Pues evidentemente es un factor clave para esto la penetración y el desarrollo de los sistemas financieros, del acceso a las fuentes de financiación, y luego también del acceso al consumo de la gente, porque esos bienes y servicios no solamente deben producirse, sino también que deben consumirse, llegar al mercado. Otro tema también que en el próximo o en el inmediato plazo determina el crecimiento económico es el desempeño de la economía mundial. Como vimos en ese gráfico que comparaba el potencial de crecimiento de la economía con finalmente el crecimiento que se logró, varios de los picos negativos en los que había brechas de desempleo o brechas negativas frente al crecimiento potencial eran picos negativos asociados a crisis económicas en el mundo. Esto evidentemente afecta en forma de choque externo la economía y retrasa su crecimiento económico. Entonces, si bien hay un factor que depende de nosotros, que está relacionado con la inversión en capital físico y humano, y por ejemplo en la penetración del sistema financiero en la economía, pues también hay un factor externo, que son todos estos choques de la dinámica de la economía mundial, que afectan sin lugar a dudas también nuestra economía. Y finalmente, la estabilidad de las políticas macroeconómicas, la calidad de la regulación y la carga impositiva que adopte el país son productos directos de las políticas implementadas por los gobiernos y afectan las decisiones de las empresas para invertir o para innovar, así como las decisiones de los hogares para trabajar o educarse. Es decir, ampliar la capacidad productiva de la economía depende también de la estabilidad en las políticas macroeconómicas. Entonces es muy importante el papel que juega el gobierno desde el sector público para generar condiciones de crecimiento económico, desde la regulación, la carga impositiva, y cómo también impulse o incentive esa mayor inversión, esa mayor capital físico y humano, y ese mayor acceso al sistema financiero, y evidentemente cómo también maneje los choques externos. Fíjense ustedes que finalmente estos tres factores o determinantes anteriores confluyen acá, y es que es muy importante el manejo de la política macroeconómica que realice el gobierno de la economía del país. Y hay también unos determinantes fundamentales que terminan afectando no solamente en el corto y inmediato plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Y tiene que ver con algunas condiciones geográficas propias de algunas regiones. Esto podría imponer altos costos a las sociedades que las habitan. Colombia tiene unas condiciones muy especiales de acceso a mercados relacionadas con los mares, por ejemplo, o con la posición estratégica en la esquina superior izquierda de Sudamérica, que nos conecta, nos permite estar en la línea del Ecuador, pero además de eso nos permite estar en la misma zona horaria de Estados Unidos, que como vimos es el país más que tiene mayor niveles de crecimiento históricamente. Sin embargo, también tenemos algunas condiciones, y es que a pesar de que tenemos este tema logístico de la posición geográfica y del acceso a los dos mares y de la línea del Ecuador y de la misma zona horaria con Estados Unidos, pues evidentemente también no podemos negar que justamente las grandes ciudades industriales, la mayoría de estas no están en las costas cerca de los puertos que permiten acceder a mercados internacionales, sino que están en ciudades del centro del país como Bogotá o como Medellín, o como Cali, no sé, que no están, digamos, en los puertos, y que al contrario, por la cordillera de los Andes, que se divide en tres en este hermoso país, pues pueden dificultar esa salida de nuestros productos a mercados internacionales. Entonces también esas condiciones geográficas propias de algunas regiones que debemos saber manejar imponen costos
a las sociedades. Otra cosa también son las instituciones. Las formas de organización social y económica podrían afectar críticamente los incentivos del sector privado para invertir o de los gobiernos para implementar políticas beneficiosas para la mayoría de la población. Y acá, ya vamos a ver más adelante, en otra de las sesiones, cómo las instituciones no son solamente las entidades o las organizaciones públicas o privadas, sino también es que las instituciones están conformadas por personas y las personas por una conducta cotidiana que las perfila, que las determina. Y entonces hay que ver la cultura ciudadana de la gente, cómo las personas actúan de una manera u otra, cómo toman decisiones con opacidad o con transparencia, y cómo eso determina también el funcionamiento de las instituciones, su enfoque, y esto a su vez determina también el crecimiento económico. Y luego es muy importante la integración internacional. Estar conectados a los mercados internacionales puede significar la posibilidad de aprovechar ventajas económicas que ofrece la globalización. Cuando estamos en países como el nuestro, que está, digamos, en una etapa emergente de desarrollo económico, también hay que considerar que muchos de los problemas que tenemos hoy en día ya han sido solucionados por otros países del mundo, y que ya muchos han pasado por ahí de hace muchos años. Y esto de la integración internacional no solamente tiene que ver con el comercio y la globalización, sino también con la adopción de esas soluciones que ya se inventaron, y que no es necesario que nosotros, digamos, nos creemos algo completamente nuevo para poder salir de nuestros problemas. Ya seguramente muchos países que ahora son países desarrollados pasaron por esa situación por la que estamos pasando ahora. Lo que hay que hacer es ver cómo lo hicieron, adoptar la solución y salir adelante. Y evidentemente, si bien se puede con datos valorar que el balance de la apertura económica desde los 90 no ha sido el mejor en términos de contribución al crecimiento económico, de balanza comercial, incluso en la actualidad, pues también es muy importante balancear un poco esa integración económica internacional, porque sí es fundamental la articulación de nuestro país con otras economías del mundo en términos también de acceso a nuevos mercados y de que nuestros productos y servicios lleguen a otros lugares y esto permita mayor población que consuma y mayor crecimiento económico. Eso básicamente quería contarles hoy en términos de crecimiento económico. Les dejo, por favor, que lean el capítulo 3 del libro guía, capítulo 3, y contesten las preguntas del siguiente formulario. Muchas gracias.